Para tomar en cuenta el concepto de diseño de personaje, partimos de la matriz de Brian Tillman y nos va a permitir entender las características formales del personaje. Pero antes de poder siquiera pensar en cuál va a ser el personaje que vamos a trabajar y cuáles van a ser las características formales de esa construcción, vamos a empezar con generar algún tipo de construcción visual, que puede ser en Photoshop o puede ser a lápiz. La idea es que quede de otra manera digitalizado y vamos a trabajarlo, en este caso puede ser en centímetros, pero trabajar con un formato estándar que de ancho puede ser algo parecido al tamaño carta. Vamos a tener nuestro elemento de trabajo y lo que se va a hacer en este caso es trabajar a partir de características formales de construcción, es decir, que tengamos características que nos permitan en un momento determinado poder empezar a pensar en el personaje desde sus elementos, desde su personalidad, desde lo que lo identifica. Una vez uno tiene esos elementos, el primer aspecto a desarrollar no es entrar a construir el personaje completo, a hacerlo en detalle, sino trabajar algo que se conoce como silueteados. Un silueteado básicamente genera una serie de manchas muy rápidas que nos vayan definiendo características del personaje, forma. Como les digo, aquí no se trata tanto de tener una idea del personaje, sino empezar a determinar qué es lo que nos va a generar. En ese sentido tengo aquí manchas que nos van dando características. Yo puedo empezar a pensar en elementos muchísimo más sencillos, pensando en un personaje que rápidamente me dé las características que yo necesito rápidamente. ¿Cuál es el objetivo de eso? Empezar a generar una propuesta iterativa que me vaya combinando características o formas generales, que yo me permita entender la dimensión del proyecto, entender qué es lo que estoy buscando en términos generales, qué puedo encontrar yo en internet, qué puedo desarrollar yo en términos de rigging, de forma, de modelado. Que me empieza a generar ideas, combinación de factores, empezar a generar algunas propuestas que vayan en pos de facilitar el personaje. El objetivo es que si yo llego a reducir de alguna manera la imagen, pueda identificarlo tanto grande como pequeño. Es muy importante que esta producción iterativa se genere y que estemos conscientes de lo que implica. Tomando elementos que nos pueden servir de uno o de otro, empezar a generar una forma que nos empiece a dar algún tipo, digamos que de caracterización. Es muy importante tenerlo en cuenta porque normalmente aquí es donde empieza un trabajo bastante, digamos que eficiente en términos de lograr que el personaje funcione, que tenga las ideas adecuadas, que empiece a funcionar en términos de desarrollo. Tomando idea de cómo se ven los diferentes perfiles que nos vayamos imaginando de él. ¿Qué va a pasar con este personaje en términos generales? ¿Cuál va a ser su hábitat? ¿Cuál va a ser donde se desarrolle, donde se relacione? ¿Cuál va a ser la forma en la que él va a interactuar? ¿Cómo está concebido? ¿Qué implica en una vista o en otra? Todo eso es muy importante para poder definir elementos que posteriormente vamos a ir construyendo en el montaje real y definitivo, que nos van a facilitar elementos generales o formas más particulares. Todos estos procesos se tienen que ir iterando, se tienen que ir volviendo procesos comunes que vayan facilitando la construcción de capas o de etapas. Vamos viendo que nos va quedando un seteo de formas muy adecuado.
que va acercándose a la idea de cómo se va a empezar a portar, es decir, figura, forma. Entonces ya sabemos que aquí se está comportando con un círculo base, aquí tenemos como una especie de cilindro redondeado en una de sus partes, vemos que tenemos otro cilindro de esta manera, ya sabemos que va a tener una cola vista de perfil. Esta silueta mínima nos va a servir para empezar a generar una cosa que se llama la línea. Tenemos más o menos esta construcción vista de frente. Al tener esta construcción vista de frente, vamos a concebirla también vista de lado. Aquí tenemos las orejas, por ejemplo, aquí medio marcadas, y vamos a empezar a tener, se ve que es una niña, por ejemplo, pero todavía le falta mucho por seguir definir. Simplemente vamos a tener la línea como tal, y esa línea nos va a permitir entender quién es este personaje. Como ven, no se trata en este punto de tener alta definición, solamente se trata de, primero que nada, entender cómo se va a comportar, cuáles son las características que va a tener nuestro personaje. Estamos haciendo aquí en este caso, podemos empezar a pensar en este personajillo en diferentes posiciones. Vamos a ver cómo se ve la silueta de ella sentada, cómo se ve ella colgando de un árbol, cuáles van a ser las dimensiones que va a tener este personaje. Cómo se va a comportar la forma visual de este personaje en cada una de estas etapas. Entonces, de esta manera se empieza a generar una colección de formas, de poses. Por ejemplo, ella parada aquí recibiendo el viento. Se vería ella sentada de frente, mirándonos. Todo es muy importante para mantener una caracterización que nos lleve a entender realmente cuál va a ser el comportamiento de este personaje en cada etapa de desarrollo. ¿Qué voy a exigirle yo a este personaje? Voy a exigirle que se pueda acostar, voy a exigirle que se pueda parar, que pueda correr, que pueda brincar. ¿Qué voy a exigirle yo a este personaje? Ella va a caminar, por ejemplo, en este caso, o va a estar quieta todo el tiempo. Entonces tengo que empezar también hasta inclusive pensar en cuál va a ser su pose al caminar. ¿Cómo va a caminar? ¿Va a tener un paso largo, un paso corto? ¿Va a tener un paso normal? Eso va a afectar el movimiento de los pies. ¿Cómo va a estar, digamos que determinada esa característica en términos generales? Este proceso de bocetación iterativa es muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender que existen unas categorías, unas etapas de desarrollo que tienen que ver con varias dimensiones, y esas dimensiones están relacionadas con la naturaleza del personaje. Eso implica que tenemos que entender lo que hace, su forma, la manera en que se comporta, pero antes de pensar en desarrollos finales, hay que pensar primero en siluetas, en trazos rápidos que no consuman demasiado tiempo y que estén orientados a que de una u otra manera se lleve a entender la naturaleza de lo que nosotros escribimos en la matriz de Brian Tillman, entender quién es, cómo se comporta.